capítulo más de nuestro podcast. Yo soy Constanza. Yo soy Marcela. Yo soy Mari. Y yo Vicente. Y bienvenidos a nuestro podcast Desafiando el Discurso. En el capítulo de hoy tiene un nombre bastante interesante, siendo este más que una etiqueta. Sí, el tema específico es la identidad de género. Según la RAE, se define como la percepción que cada persona tiene de su propio género, que puede coincidir o no con su sexo biológico. Y eso es interesante porque la identidad de género es una experiencia muy personal y al mismo tiempo colectiva. La elegimos como tema porque notamos que en la sociedad chilena y mundial a las personas que exploran su identidad de género muchas veces se les define o etiqueta de una manera específica, como si esta etiqueta fuera una característica. Exacto, y por eso le pusimos a este capítulo más que una etiqueta. Queremos romper un poco con esa idea de encasillar a las personas en una sola cosa. La identidad de género es parte de quienes somos, pero no lo define todo, ¿no? Así es, por eso cuando hablamos de que más que una etiqueta, también queremos invitar a la reflexión, porque no se trata solo de reconocer las etiquetas, sino de entender que cada persona tiene un contexto, una historia y una experiencia única detrás de su identidad. Pero antes de todo es importante responder la pregunta a la que tanto debate se genera, que es ¿qué es ser una mujer o un hombre? Pregunta muy repetitiva en estos últimos tiempos. Bueno, según fuentes, un hombre o una mujer son aquellos que nacen con los genitales respectivos de estos géneros, llamando esto el sexo biológico. Leí varios hilos en Twitter que el hombre y mujer depende más de las hormonas de la persona, tal como pasaba con los hermafroditas que nacían con dos genitales. La verdad es que el tema de identidad de género es algo que nunca vamos a coincidir con una sola definición. Gente pensará distintos uno al otro, pero lo más importante es el respeto hacia aquellas personas que están en su lucha por descubrir esta identidad de género. Al fin y al cabo, nunca paramos de conocernos. Bueno, pero enfocándonos más en el tema principal, hoy queremos conversar sobre cómo cada uno ha vivido o ha reflexionado sobre el tema de la identidad de género. ¿Les parece si empezamos compartiendo algunas experiencias personales o algo que hayamos aprendido? Quería tocar el contexto en Chile porque ha habido un cambio importante en la manera de la identidad de género y en temas de diversidad. Se ha integrado en las discusiones nacionales y es un nuevo paradigma que afecta a todas las escalas sociales, políticas, gobiernos, colegios y hasta la cultura cotidiana. Totalmente, Vicente. Es un tema que ha cobrado mucha fuerza y creo que la pandemia jugó un rol clave en esto. ¿Cómo explicarías este efecto post-pandemia? La pandemia nos dio tiempo para reflexionar y cuestionar muchas de las normas sociales a las que estábamos acostumbrados. Además, las redes sociales, los medios digitales permitieron que tipo de temas llegaran a más personas y discutieran con más libertad. Y cuando salimos de la cuarentena encontramos que las conversaciones sobre identidad y diversidad ya no solo están en círculos activistas, sino en el día a día, colegios, trabajos e incluso políticas públicas. Es verdad, los colegios se convirtieron en espacios donde los estudiantes comenzaron a demandar más apertura y respeto hacia sus identidades. Ya no es raro ver que se implementen protocolos de inclusión para personas no binarias o que se hagan charlas de sensibilización sobre identidad de género. Sí, totalmente. Es como si la pandemia nos hubiera permitido vernos de forma más auténtica y reconocer la diversidad que siempre estuvo presente, pero que no era tan visible como hoy en día. Y es interesante igual porque ya no solo se trata de tolerancia o aceptación, sino de una integración real de estas identidades en la sociedad. Por ejemplo, en la política se ha planteado la necesidad de incluir el género no binario en documentos oficiales, algo que antes era impensable. Sí, es un cambio necesario. Y Chile, como muchos otros países, se enfrenta al reto de adaptar sus estructuras y leyes para que reflejen esa diversidad que está en la sociedad. Aunque claro, esto también genera resistencia en algunos sectores. Sí, bueno, yo creo que es parte del proceso del cambio. Lo importante es que las conversaciones siguen ocurriendo y que poco a poco estamos rompiendo esas barreras de los prejuicios y abriendo espacios para que cada persona pueda vivir su identidad sin miedo. Un ejemplo es el caso de Shiloh Jolie Pitt, que fue un caso bastante polémico en donde los medios han influenciado su identidad pública. Para entrar en contexto, Shiloh es la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. Desde pequeña los medios la convirtieron en un ícono LGBTQ+, especialmente después de que Angelina mencionara en una entrevista en 2010 que su hija prefería que la llamaran John y que le gustaba vestirse con ropa tradicionalmente masculina. Claro, y es muy interesante cómo los medios no han dejado de observar cada cambio de su estilo y apariencia. Pasaron de verla como la hija transexual de Jolie a cuestionar nuevamente su identidad cuando en el 2021 comenzó a vestirse con un estilo que algunos consideran más femenino. Bueno, y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la sociedad, especialmente los medios, intentan definirnos y encasillar en categorías.
En el caso de Chilo, sin su elección, ya que era solo una niña, empezó a cargar con esta etiqueta. Y es que Chilo no tenía realmente una voz propia en el momento. Es un recordatorio de cómo los medios y el público a veces olvidan que las figuras públicas son personas. Y en este caso hablamos de una niña que creció bajo la mirada de millones. Exacto. Que una persona se sienta o no identificada con ciertos estereotipos de género es algo natural y el problema surge cuando desde fuera se impone una narrativa. Ella apenas estaba comenzando a descubrir quién era y ya tenía etiquetas puestas por todos lados. Y aquí entra el tema de la presión mediática. En el 2019 se confirmó que Shiloh había comenzado un tratamiento hormonal para frenar los cambios físicos de la pubertad. Fue algo que sus propios padres compartieron, pero ¿cuánto era realmente necesario exponer? Claro, bueno, porque estas decisiones son profundamente personales y aunque Angelina y Brad decidieron apoyar lo de Chilo, en cada etapa, inevitablemente toda esta exposición de redes sociales genera un peso extra, el de vivir su identidad con una lupa encima. Y no solo eso, sino también el hecho de que luego en 2021 Shiloh empezó a cambiar su estilo y usar vestidos en algunos eventos. Automáticamente los medios abrieron un debate sobre su identidad y su expresión de género, como si se tratara de un espectáculo. Es algo bastante problemático, porque su caso evidencia cómo la sociedad y los medios todavía no terminan de entender que la identidad y la expresión de género no son rígidas. No se puede asumir que alguien es de cierta manera solamente por cómo se viste o por cómo se ve en un momento determinado. Lo que esto muestra también es que es una especie de ansiedad por parte de la sociedad para que las personas tengan una identidad fija. Los cambios de la apariencia de Shiloh no deberían significar tanto para los demás. Bueno, pero pareciera que sí, ya que necesitan que encajen en una categoría clara para sentirse cómodos. Totalmente, Marcela, pero parece que nos estamos olvidando que la identidad de una persona, especialmente en la adolescencia, es algo que puede evolucionar con el tiempo. Nadie debería sentir la obligación de cumplir con una narrativa que no ha elegido. Sí, bueno, la verdad es que el tema de identidad de género es algo que nunca vamos a coincidir con una sola definición. Gente pensará distinto uno a los otros, pero lo más importante es el respeto hacia aquellas personas que están en la lucha por descubrir su identidad de género. Al fin y al cabo, nunca pararemos de conocernos. Y hay que dejar en claro que lo de que discutimos hoy es algo fundamental. La identidad de género no solo se puede reducir a una etiqueta. Cada persona tiene una experiencia única y a veces lo que vemos desde afuera no es todo lo que está en juego. Bueno, exacto. Como mencionamos, en el caso de Shiloh, la presión de los medios y la sociedad para definir a alguien en categorías rígidas es algo que sigue siendo un problema. A veces no entendemos que la identidad de género es fluida y puede evolucionar. Nadie tiene que quedarse con una etiqueta que no siente como propia. Y bueno, la identidad de género no es algo fijo ni para siempre y es crucial entender que una persona no debe sentirse obligada a cumplir con una narrativa predeterminada. A medida que crecemos, nuestras identidades también pueden cambiar y eso está bien. Y eso nos lleva a lo más importante, el respeto. Como sociedad necesitamos ser más flexibles y hasta respetuosos con las identidades de los demás. Hay que aprender a escuchar más y a juzgar menos. Nadie debería tener que cargar con el peso de ser encasillado o definido por los demás. Claro, y eso es lo que está en juego. La identidad de género es personal, pero también es un tema colectivo. La lucha por la aceptación y el respeto no es solo de las personas que exploran su identidad, sino de todos nosotros como sociedad. Exacto, es un proceso de cambio y como bien ya dijimos, nunca pararemos de conocernos. La clave es seguir aprendiendo, reflexionando y sobre todo respetando el cambio de cada quien. Así que, a medida que avanzamos como sociedad, debemos asegurarnos de crear un espacio donde todas las identidades o todas las expresiones de género sean válidas y respetadas, porque al final todos somos humanos y todos estamos en constante evolución. Y con esa reflexión cerramos este episodio. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Desafiando el Discurso. ¡Hasta pronto!